¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta edición de Valor de Cambio, una nueva edición en la que vamos a hablar, como siempre, cada 7 días de la realidad económica de nuestro país, en materia justamente de negocios también, en materia de coyuntura. En instantes nada más vamos a hablar con el diputado nacional Pablo Hapkin del presupuesto, que se va a debatir en apenas algunos días. Vamos a tratar de desmenuzar la ley de leyes que tiene nuestro país y cuál es la realidad que pinta para la provincia de Santa Fe. También vamos a estar hablando de alquileres nuevamente, lo hicimos en el programa pasado, vamos a estar nuevamente hablando de este, que es una problemática que enfrenta nuestra ciudad, en la que los inquilinos ponen de manifiesto cuáles son las vicisitudes que corren a diario. Y también vamos a hablar con gente de la Federación Gremial de Comercio e Industria. El pasado viernes estuvieron celebrando el Día de la Industria. Vamos a hablar de la realidad que están viviendo hoy los industriales en nuestra provincia de Santa Fe. Breve presentación de nuestro programa y estamos con nuestro primer invitado. Les decía que íbamos a estar hablando del presupuesto nacional para el año próximo que se está dibujando por estas horas, y lo vamos a hablar con el diputado nacional Pablo Hapkin. Pablo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy Gracias bien. por venir. No, por favor. ¿Qué tal? Está en comisiones. Se va a debatir esta semana en el recinto. Tiene dictamen y vamos a debatirlo seguramente el día miércoles. Bien. Contame cuáles son las principales observaciones que le has hecho. Bueno, hay una que es de orden macro, ¿no? El presupuesto prevé, entre otras cosas, una inflación del 15%. Sí. Obviamente, esto implica una subestimación de recursos, porque en nuestra estructura tributaria, vos sabés muy bien que el impacto de la inflación en materia de recaudación tributaria es alto, con lo cual si yo digo que voy a tener el 15, en definitiva el Estado va a tener más recursos de los que dice va a tener. Por lo tanto, estamos discutiendo una parte del presupuesto, que esto es importante decirlo, digamos, ¿no? El presupuesto que estamos discutiendo es una parte de los recursos que el Estado va a tener. Y lo que vuelve a generar esto es que la delegación de facultades termine con el jefe de gabinete, como hemos visto en el boletín oficial de hoy mismo, reasignando partidas. Entonces, hay una primera objeción que tiene que ver con poder discutir un presupuesto real, no el presupuesto que evidentemente está planteado ahí. Y nosotros particularmente nos hemos concentrado en algunos temas que son importantes para Santa Fe. Uno de los rubros más importantes del presupuesto es el de las obras plurianuales, es decir, las obras que precisamente por su impacto de financiamiento requieren varios años, donde realmente vemos con mucha preocupación que Santa Fe pasa de cada 100 pesos que vaya a obra pública plurianual, nos toca 1,76. Si vos eso lo traducís hace 2 años recibíamos más de 5, o sea, estamos perdiendo una parte muy importante, más de la mitad. Pero aparte, si vos lo ves traducido en las 30 obras que Santa Fe tiene incluida, ninguna supera el 5%, es decir, figuran las obras, en teoría van a estar en el presupuesto, pero claro, en el presupuesto están con imputaciones del 0,97, 1,20, 0,50 de la obra integral, con lo cual claramente hay una suerte de ficción en que la obra esté estipulada, pero luego no esté financiada. Vamos a ver unas placas, si el director así lo dispone, que nos traía el diputado Pablo Hapkin para ver el impacto y lo que está en el presupuesto. Decime, comentámelo. Bueno, por ejemplo, Ruta 33, sí. Autovía Rufino Rosario, una obra muy importante en la región. Tiene presupuestado el 0,36% del costo de la obra para el 2015. Claro. Entonces nos hacemos un juego porque de la cantidad de años que lleva. La ruta 34 son 5 tramos, 0,52%, 192 años si hiciéramos esa proyección. Esto no solo es 2015, cuando vos tomás plurianual 2016-2017, claro. Bueno, lo mismo, no llega al 2%. La A012 tiene imputado el 0,20 de la obra en el presupuesto 2015, de nuevo, hasta el 2017 no llega al 1% de la obra fundamental. La reparación de la autopista Rosario-Carcaranía son todas obras emblemáticas en materia de seguridad vial. Bueno, esta tiene el 1,65 de la imputación de presupuesto, es decir, de lo que corresponde al costo de la obra, cuánto el presupuesto prevé pagar el año que viene. 0,96 en los tramos que faltan de la circunvalación nuestra de Rosario, ¿no?
¿Esto es algo que se venía viendo ya en años anteriores, esta caída así de los recursos? Se venía viendo, pero te vuelvo a insistir, aún así, hace 2 años recibíamos más o menos 5, algo más, de cada 100 pesos que el Estado Nacional destina a obras plurianuales. Ahora estamos en 1,70 y seguimos cayendo, ¿no? Bueno, acceso a la ciudad de Santa Fe, creo que es una de las que más tiene el 2,73%. Y en los años anteriores, en los que el dinero que se asignaba en el presupuesto era menor a lo que realmente correspondía, ¿la realidad indicaba eso o finalmente después venía más dinero? No, si vos lo ves, te fijás, A012, Ruta 34, Ruta 33, accesos a la ciudad de Santa Fe, Puente Santa Fe-Santo Tomé, no están ninguna de esas obras iniciadas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Santa Fe tiene alrededor del 9% en términos de coparticipación. Está recibiendo el 1,76% de las obras grandes. Después es cierto que puede haber una readecuación de partidas, pero cuando estamos hablando de obras de este impacto, nunca la readecuación de partidas tiene impacto sobre este tipo de obras, ¿no? Nosotros esto lo damos como un buen ejemplo de la distorsión del federalismo en el país, porque estas no son obras que tiene que hacer la provincia y que para lo tanto la nación le manda partidas. Estas son obras de rutas nacionales que no hace falta que te explique la importancia que tienen en el movimiento de la carga en la Argentina, la A012, la 33, la 34. Entonces, a mí me parece que por lo pronto un presupuesto, además de sincerar los recursos, debería respetar un principio lógico del reparto federal. En materia de vivienda la desproporción es total. Pues uno puede reconocer, hay una inversión importante en materia ferroviaria, hay una inversión importante en la presencia de los gendarmes, pero a veces aparte se da la discusión como si nosotros no estuviéramos en el país. Es decir, que las agencias, las fuerzas de seguridad nacionales tengan presencia en el territorio nacional debiera ser un principio básico. Más frente a un problema como el que tenemos, frente a un delito de orden federal como el narcotráfico. Es decir, no puede ser que se distorsione de tal modo que parece que cuando se hace una obra con los fondos del Estado Nacional, bueno, nosotros deberíamos agradecer y no deberíamos plantear lo que estamos viendo, que es que las obras principales no van a estar financiadas. Si uno quiere hacer el cálculo, pensá cuánto aporta la provincia de Santa Fe solamente en retenciones, ¿no? Y bueno, yo es mi primer presupuesto que discuto como diputado. Nos parece importante que en eso tengamos un rol los diputados de Santa Fe en marcar esta disparidad. ¿Poco se puede hacer con esto ya en el recinto? Es probable que salga así, pero también es importante denunciar la situación, porque el día de mañana el colmo es que dentro de un mes alguien venga y hable de la inauguración o de la piedra fundamental de la Ruta 34, cuando la inversión va a ser del 0,60 de la obra, ¿no? ¿Tenía plazos esa obra? No tiene, porque, o sea, los plazos... Tiene plazos, pero obviamente esos plazos dependen de la inyección de fondos. Si la inyección de fondos se va a dar de esta manera... Bueno, si vos lo ves en el presupuesto plurianual, en el 2018 aparece imputado el 97% de la obra. Claro, no se puede ni físicamente eso terminar en un año, ¿no? Pero bueno, es como la técnica presupuestaria para disimular lo que nosotros lamentablemente vemos, que es que de mantenerse ese ritmo de inversión. Ten en cuenta también, Gaspar, que esto implica que la inversión en obra pública se va a detener, por lo menos a esos niveles, con lo cual vamos a agravar otras situaciones, porque la obra pública también es un factor a veces de movilización de otros recursos, ¿no? Sin duda. Dinamizador de la economía, que ¿cómo la estás viendo a nivel nacional? Complicado. Me parece que hay una complicación del frente externo, pero sobre todo que hay una negación a dos situaciones que son de hecho muy graves, ¿no? La inflación, porque la inflación está comiéndose quizás el sector que mejor la había pasado estos tiempos, ¿no? Que es el del asalariado en blanco con paritaria. Y el segundo punto es la recesión. Tenemos una situación de parálisis del comercio y de algunas ramas de la industria que está generando despidos, suspensiones y desde ya ninguna agregación de empleo. Entonces, yo creo que, digamos, estos deberían ser los temas prioritarios de la política económica. No parecen serlo. Si creemos que vamos a solucionar este problema trabajando los controles al dólar blue, todos sabemos que eso hay cuestiones que ya vimos que no funcionó. Y creo, te lo digo con sinceridad, que estamos frente a un
círculo que si vuelve a caer en la necesidad de una devaluación va a volver a comerse un pedazo del ingreso de las personas asalariadas, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que romper este círculo y que el gobierno debería en este caso entender que está un año de terminar su mandato, que está bien que haga gestos políticos para fortalecerse, pero que también estaría bien que alguna vez en la Argentina no nos inventemos los ciclos, porque los ciclos económicos existen, pero a veces nosotros también nos los autogeneramos, al menos en su gravedad. Y creo que salir de los picos decenales es algo importante para que la Argentina entre en una senda de desarrollo, ¿no? ¿Cómo atacamos la inflación? Si bien no sos economista, no, Pablo... bueno, pero no hace falta ser economista para saber que con los niveles de emisión y con la lógica de financiar a partir del Banco Central el gasto público, va a ser difícil salir. Entonces todos dicen, bueno, pero eso es ortodoxo, es enfriar la economía. Bueno, discutamos la prioridad del gasto, digamos, ¿no? Nosotros no tenemos hoy una... No quiero entrar en la comparación del fútbol para todos o de las cuestiones que son más fáciles. Sí. Pero digo, lo que la Argentina hoy, para darte un ejemplo, el Procrear es una medida con financiamiento público que genera una lógica de reproducción a partir de el acceso a la vivienda, la inversión en obras, etcétera. Es decir, el Estado puede orientar el gasto público en un sentido más inteligente. La Argentina hoy tiene poca inteligencia en su gasto y claramente estamos entrando en un ciclo donde de tensión, digamos, recesión al punto de niveles de crecimiento cero, con alta inflación, tratando de salir generando más emisión para poder generar o reactivar el consumo. Esa trampa la Argentina ya la vivió, digamos, y no es precisamente una medida que termine en el progreso social de nadie, sino que más bien termina comiéndose el ingreso de las personas que más dependen de un ingreso fijo, ¿no? Sin duda. ¿Cómo estás viendo todo esto de los trenes? Has sido un ferviente impulsor de la vuelta de los trenes. Muy bien, la Argentina debía recuperar. Yo creo que hay muchas cosas para discutir a futuro, pero en eso hay que decirlo. Que la Argentina vuelva a invertir en el ferrocarril es algo fundamental. En cargas ni hablar. Sí. Y yo creo que la carga puede financiar parte del flujo de pasajeros. Y después el hecho de que nosotros tengamos una vinculación entre Rosario y Buenos Aires que carezca de ferrocarril. Uno ve en otros lugares del mundo no solo la función del tren, sino trenes que atraviesan túneles en montaña. Nosotros tenemos un esquema de llanura, teníamos trenes hace 150 años. ¿Cómo no vamos a poder tener un sistema ferroviario razonable? Porque nadie está hablando acá de alta tecnología todavía. Ayer leía que el tren bala en Japón cumplió 50 años. Nosotros el recorrido de 3 horas y media Rosario-Buenos Aires lo hacíamos en los años 50 con una máquina a vapor. Bueno, me parece importante que podamos recuperar la funcionalidad del tren, ¿no? ¿Venís siguiendo la obra? Vengo siguiendo, creo que esta semana voy a tener la oportunidad de recorrerla también, recorrer uno de los tramos, y la obra está marchando a buen ritmo. Eso, no, ser un diputado opositor no me impide reconocer que en este tema se están haciendo inversiones que hace mucho tiempo no se hacían y en forma en principio correcta, ¿no? Gracias por venir, Pablo. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Vamos a la pausa, ya volvemos. Esto es Valor de Cambio. Votar, una empresa de confianza acompañándote ayer, hoy y siempre.